entonces, y con todo gusto coordinaremos la ponencia de mi querido compañero Jeffrey Nariza, que va a presentar su trabajo Espacios, Avances y Perspectivas de la Metateoría Estructuralista en la Didáctica de las Ciencias, y luego va a comentar Sonia. Así que, Jeffrey, cuando quieras, si estás acá presente, hacenos una señal. Muchas gracias, Lean. No tengo habilitada la función para compartir. Ah, sí, ya tengo habilitada la función para compartir pantalla. No la tenía antes. Muy bien, adelante entonces. Bueno, genial. ¿Se ve allí? ¿Se ve bien? Se ve, sí. Se ve perfecto, querido. Bueno, perfecto. Antes que nada, pues creo que esto lo hemos hecho todos, agradecer el espacio, la gestión, la oportunidad para continuar llevando adelante la bandera del Partido Estructuralista, que siempre la llevamos adelante, y este es un espacio muy enriquecedor para todos. Y yo estoy encantado aquí de volverles a ver. Hay muchas personas que hace mucho no veo de manera presencial, no únicamente por la pandemia, sino por otras razones, así que me encanta verlos al menos de manera virtual. Agradezco desde el vamos por la lectura minuciosa que ha hecho Sonia al trabajo. Bien, el trabajo titulado Espacios, Avances y Perspectivas de la Metateoría Estructuralista en la Didáctica de las Ciencias es más bien una especie de recorrido, revisión de lo que se ha venido desarrollando en la didáctica de las ciencias en general, en cuanto a la vinculación no solo de la metateoría estructuralista, sino de la filosofía de la ciencia, un poco más de la segunda que de la primera, y luego revisar qué ha pasado, qué se ha hecho al respecto, específicamente la metateoría estructuralista. La hoja de ruta, ¿sí? Que el camino que espero seguir es primero hacer alusión al el papel de la enseñanza que se jugaría en la filosofía de la ciencia, cómo la filosofía de la ciencia podría haber o podría encontrar cierta relación con la enseñanza de la ciencia, cierto foco de análisis también. El segundo es cómo la filosofía de la ciencia se ha venido vinculando, pero ahora desde la didáctica de la ciencia. Y luego me detendré, que es como la parte más, como que para mí es más fructífera, no interesante, sino que me gusta mucho, que me gustaría presentar ahora, que es al menos 3 formas de relacionar. Ahí dice filosofía de la ciencia y didáctica, pero me voy a centrar específicamente en relacionar la metateoría estructuralista con la didáctica de las ciencias en general. Entre ellas, el papel de la representación final de las teorías, la fundamentación metateórica de la ciencia escolar y el análisis metateórico de las teorías científicas escolares. Son distintas relaciones que pasaré a describir de manera específica en adelante. El primero es acerca del papel o la importancia de la enseñanza de las ciencias en la filosofía de la ciencia. Yo creo que nosotros nos hemos encontrado este tipo de referencias acerca del papel que juega la filosofía de la ciencia para la enseñanza. Las que pongo acá son algunas de las enunciaciones que ha presentado, por ejemplo, Ludwig Fleck o Thomas Kuhn, acerca del papel de la enseñanza o la educación, pero en la dinámica científica, ¿sí? Es decir, filósofos de la ciencia que recurren o exaltan el papel de la educación en la dinámica del conocimiento científico. Fleck menciona la importancia que tiene para la iniciación, ¿sí? De los futuros científicos, la incursión de acuerdo a ciertos métodos pedagógicos especiales. Y Kuhn, por ejemplo, resalta, además del rol que tiene la educación para el sostenimiento de un paradigma, ¿sí? Para que se mantenga un paradigma, pues que esta incursión o esta formación de los futuros científicos sea principalmente a través del libro de texto. Bueno, pero más allá del reconocimiento del papel que juega la educación, en la dinámica del conocimiento científico, es de notar, y yo creo que esto también se ha venido resaltando en los últimos años, que la filosofía de la ciencia tiene en todo caso una preocupación desde sus inicios por el rol que juega la comunicación de la ciencia. ¿Sí? Aquí extraje 2 referencias del manifiesto del Círculo de Viena. Esta es el paginado es de la versión de la traducción que hizo Pablo, ¿sí? El manifiesto. Y mencionaban los esfuerzos hacia una nueva organización de las relaciones económicas y sociales
hacia la unión de la humanidad o hacia la renovación de la escuela y la educación. Una conexión interna con la concepción científica del mundo son, entre otros casos, pues esfuerzos afirmados en general por el Círculo de Viena, ¿sí? Por los integrantes del Círculo de Viena. Y luego, más adelante, mencionan que, bueno, que una de las, del espíritu de la concepción científica del mundo es impactar, o dice ahí, penetrar, ¿sí? De manera creciente en la enseñanza y en la educación, entre otros. Hay, en todo caso, ciertos fines específicos con la idea de generar un lenguaje que sea general para comprender la estructura de las teorías científicas, con el objetivo justamente de divulgarlo o comunicarlo a diferentes públicos, sea científico o público no especializado, como es en el caso de los diferentes niveles educativos. Más adelante, Hans Reichenbach también proponía algo importante acerca de justamente el papel de la reconstrucción lógica de las teorías científicas. En este trabajo por todos conocidos, él mencionaba que una reconstrucción lógica se corresponde con la forma en que los procesos de pensamiento son comunicados a otras personas. Y bueno, en lugar de la forma en que son subjetivamente conformados. Entonces, de alguna manera en estas citas más bien clásicas podemos encontrar como cierto interés por la función que puede cumplir la filosofía de la ciencia, el análisis lógico en este caso, de las teorías científicas para la comunicación, la divulgación o la educación científica. Bueno, pero como estamos en el Congreso Estructuralista y como estamos justamente en un homenaje también a Joe Sneed, también tenemos, ya lo había mencionado Ulises en la presentación que él realizó, y hay antecedentes que justamente indican esta preocupación de Joe Sneed, ¿sí? Aquí Claudio sí prestará bastante atención para que yo no diga algo que no ha dicho Sneed. Voy a intentar que no sea así. O sea, decir lo que dijo Sneed, algo así como la educación es una obligación para la filosofía de la ciencia. Pero esto puesto así como que uno dice, ¿cuándo dijo Sneed esto? Bueno, él menciona que en todo caso en el contexto de la educación, en el aula, fue como un inicio, o sea, el inicio de sus investigaciones para la enseñanza de la física, las clases de física. Justamente en la conferencia inaugural sobre el workshop de teoricidad en metateoría estructuralista que se desarrolló en Buenos Aires en abril del 2009, él mencionaba esto. Así que paso en limpio esta grabación. Es una grabación que se hizo en ese mismo 2009. Yo le voy a pasar, no pude poner los subtítulos por mera ignorancia tecnológica en el video. Seguramente es fácil, pero yo no lo supe hacer. Así que yo voy a poner la traducción en el chat. ¿Sí? Y permítame. Va a poner la traducción en el chat o en los subtítulos en el chat de esta parte de la conferencia de Joe Sneed. Ahora estoy intentando ir al chat. Si me permiten un segundo. Parece que no puedo pasar todo por completo. ¿Será que hay límite de palabras para el chat? Sí, ahí va la primera parte y paso la segunda parte. Y yo no tengo certeza de si al compartir el audio de la pantalla que ahora voy a hacer, se comparte también el audio del vídeo. Al compartir tenés que decir que lo haga. Cuando elegís Ok, voy a hacerlo. Y maximizado para clip o algo así. Sí. Compartir sonido, ok. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Vale. Entonces, los subtítulos están en el chat. Yo soy estudiante de Sufis en Stanford en los años 61,
64. Mi interés a esta época fue en la mecánica cuántica. Mi disertación fue trata el tema de la medición en la mecánica cuántica. ¿Okay? Pero 2 años antes fui asistente en un departamento de física en la Universidad de Illinois. ¿Okay? Tuvo el cargo de enseñar un curso básico en la física, una tarea no exactamente agradable, pero trato de introducir los conceptos de la mecánica newtoniana en una manera al menos honesta. ¿Okay? Los conceptos de esfuerzo y masa, por lo general, a esta época, fue introducido a los estudiantes bajo nivel de una manera que a mí parece fue simplemente un fraude. Los libros dicen que estos conceptos se han introducido de una manera de definición empírica, instrumental, pero solo intuitivamente. Nuestra definición fue circular. Okay? So, fue un problema que me preocupa. Okay? Unos años más tarde, conoce los hombres de Sufis y otros, y un poco sobre el problema de términos teóricos. Mi educación en Stanford fue muy superficial hablar, no fue necesario conocer mucho sobre la tradicional ciencia de la filosofía de la ciencia. Fue necesario conocer solo los trabajos de los Sufis. Okay? El Sufis no tuvo interés en nada en Carnap, Hempel, otras figuras muy importantes en la filosofía de la ciencia. Okay? So, mi educación falta muchos. Okay? Pero, según la instrucción de Pablo, estos hechos son muy personales. No tiene mucha importancia en la historia de la filosofía de la ciencia general. ¿Okay? Pero tal vez algo de en cuenta de estas observaciones interesantes. Okay. Permítame, ahora vuelvo a la presentación. Bueno, hay en todo caso, tanto en el video como en otras entrevistas que se han realizado también en el ámbito estructuralista, relevar justamente la importancia que tiene o que tendría la filosofía de la ciencia estructuralista para la enseñanza de las ciencias. En una entrevista
que realizaron Claudio y Pablo a Ulises. Justamente él mencionaba acerca de estar muy de acuerdo y muy como digamos con la idea de que se empiece a trabajar o se vincule la metateoría estructuralista con la enseñanza de las ciencias, ¿sí? De hecho, mencionaba, siempre hemos estado convencidos del potencial didáctico del estructuralismo. Bueno, hoy en día algunos filósofos de la ciencia de este encuentro también se han acercado de manera más o menos aproximada y con diversos grados de profundidad al tema de la enseñanza. Entre ellos está Pablo, Santiago, Claudio, sí, y hay otras personas que han trabajado o que vienen trabajando en metateoría estructuralista, cuyos trabajos no logré encontrar, pero que también mencionaba Ulises, de algunos colegas que están trabajando en la Universidad de Colonia, en un instituto de didáctica de la matemática, pero no logré rastrear los trabajos. Si alguno de ustedes los tiene, sería muy interesante para mí. Bueno, justamente Santiago, en un trabajo que publicó en el 2015, mencionaba acerca de que los objetivos políticos del Círculo de Viena abandonaron, entre otros casos, en el transcurso de la historia de la filosofía y de la ciencia, el tema de la enseñanza, ¿sí? Al punto de que hoy aparentemente es un área, no se le considera un área de pertinencia de la filosofía y la ciencia. Bueno, en los últimos años nosotros hemos visto que en las mesas de los congresos de filosofía y las ciencias aparece usualmente una línea de trabajo sobre educación científica, o sobre el papel de historia y educación en científico, o el papel de la filosofía de la ciencia y la ciencia de la ciencia. En ese sentido, esta idea de la no incumbencia de la filosofía y la ciencia en la enseñanza se viene revirtiendo en los últimos años. Bien, el camino ha sido más largo para la didáctica de las ciencias, que se ha acercado desde cerca de 1980 a la filosofía de la ciencia. Y en este sentido, hay acuerdo, digamos, en que el avance de las posturas constructivistas en el ámbito de la enseñanza de mediados de los 80 permitieron vincular a algunas propuestas epistemológicas a la enseñanza. A ver, más adelante voy a detenerme en una. Sería aproximadamente desde los años 90 el surgimiento de un área en la didáctica de las ciencias dedicada exclusivamente a la vinculación entre la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, con la enseñanza de la ciencia. Esta área es conocida bajo el acrónimo de HPS, de History of Philosophy and Science Teaching, y ha vinculado de diversas formas, son distintas vinculaciones, yo me voy a detener más adelante en tres, pero ha intentado vincular discursos metateóricos al estudio sobre las ideas previas y cambio conceptual, más adelante me tendré en esto. El estatus epistemológico de la didáctica, la fundamentación epistemológica del currículum, el cambio conceptual, el cambio en el conocimiento del profesorado, ¿sí? La práctica profesional, y luego una línea que es bien dinámica, que se denomina, es una línea didáctica construida, es una denominación didáctica que se denomina naturaleza de la ciencia, que habla acerca de la importancia que tiene lo que sabe el profesor acerca de las ciencias y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día, sin embargo, en cada una de estas formas de vinculación, pues no hay un acuerdo, ¿sí? En general, en torno a cómo debería realizarse el acercamiento, qué debería incluirse, cómo debería abordarse estos constructos metacientíficos para la enseñanza de la ciencia, formación de profesores, análisis didáctico, etc. Bien, sin embargo, nosotros vamos justamente a posicionarnos o a intentar mantener esta noción que yo le he presentado en algún momento antes, y que tiene que ver con la idea de que desde la metateoría estructuralista, ¿sí? Se pueden brindar elementos metateóricos que guíen y fundamenten, incluso dirijan las líneas actuales de investigación en la didáctica de las ciencias, algunas de las mencionadas anteriormente. Sí, estatus disciplinar, fundamento de la ciencia, el análisis de los procesos de enseñanza, etcétera, etcétera. Y en este sentido, intentar poner a la filosofía de la ciencia estructuralista, a la concepción o al partido estructuralista en el ámbito de la didáctica de la ciencia, brindaría también una línea de trabajo emergente dentro de la propia metateoría estructuralista. Bueno, esto no. Sobre las relaciones en las cuales me voy a detener para hablar de las vinculaciones entre filosofía de la ciencia estructuralista y la didáctica de las ciencias. Bueno, me voy a detener principalmente en tres de las que mencioné antes.
El primero, y que justamente es el que ha hecho alusión, la filosofía de la ciencia clásica, ha hecho alusión, más adelante también es Santiago, en este trabajo de 2015, que tiene que ver con qué importancia tendría el análisis estructuralista sobre las teorías científicas en una representación adecuada o fina de dichas teorías en el aula de clase. La segunda vinculación tiene que ver con la forma en la que se comprenden los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Ya no cómo se presenta una teoría, sino cómo se puede entender que se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula cuando se trata de contenidos científicos, teorías científicas o modelos científicos. El último, que también hemos presentado algún trabajo con Pablo con anterioridad, que tiene que ver con cómo podrían las teorías científicas convertirse en objeto de reconstrucción de metateórica o en análisis metateórico, objeto de análisis metateórico. Sobre la representación fina de las teorías científicas. Bueno, nosotros creo que entre todos los que hemos estado acá y ha aparecido en muchos de los comentarios, de las concepciones semanticistas actuales que siguen en mayor o menor medida los dos caminos sugeridos por Patrick Sabes. El primero, la identificación de las teorías a través de un conjunto, clase, población o colección de modelos, y el segundo, en la caracterización de estos modelos a través de la introducción de predicados conjuntistas. Creo que hay un acuerdo tácito acá, ¿no? De que estos análisis se han hecho con mayor precisión, fineza y con rigor desde la metateoría estructuralista. De hecho, más allá de que en la concepción semántica actual hoy puedan llegar a estar de acuerdo varios de los filósofos de la ciencia como de referencia típica, como Ronald Guiré, Ferenc Zape, Bart van Fraassen, o los trabajos de nuestra querida Architectonic, ¿sí? Walser Moulines Smith, ahí está una foto de Smith, un poco más joven de cómo estaba en el video. Es la metateoría estructuralista la que brinda los elementos o el instrumental metateórico que permite justamente este análisis fino, ¿sí? Esta es una presentación esquemática de la metateoría estructuralista. Yo creo que sobra, digamos, la explicación en el sentido de todas las herramientas que nosotros tenemos para identificar, para analizar tanto la estructura de una teoría, entendida como un elemento teórico básico, o el análisis de una teoría entendida como una red teórica. Estas cosas no están en otras concepciones semanticistas o filosofías específicas de la ciencia. Y tampoco, me faltó acá la diapositiva del el análisis diacrónico de las teorías que también hacemos nosotros desde la metateoría estructuralista. Además de tener este material, este instrumental metateórico suficientemente afinado, refinado, es la metateoría estructuralista dentro de las diferentes concepciones semánticas la que tiene ejemplos, si se quiere, de la aplicación de este instrumental metateórico en una variedad de teorías que es supremamente importante, ¿no? Y que la distinguen completamente de cualquier otro enfoque semanticista. Teorías de la física, la astronomía, la química, la bioquímica, la biología, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología, la economía, la lingüística, la literatura. Y hemos presentado en este evento avances en torno, por ejemplo, análisis de la enfermería, entre otros casos. Esta variedad de ejemplos permite pensar en que si el profesorado de ciencias, si es importante presentar adecuadamente o de manera fina la estructura de las teorías científicas, el profesorado de ciencias podría acudir a otras concepciones en filosofía de la ciencia, pero no encontraría la variedad de ejemplos de la aplicación de dichas metateorías como si lo encontraría en la metateoría estructuralista. Es en este sentido en el cual hablar de la estructura de las teorías, una representación adecuada de las teorías, pensar en el estructuralismo metateórico es pensar en, primero, un instrumental metateórico afinado, pero también en una cantidad pasmosa de ejemplos de reconstrucciones de teorías científicas que pueden aparecer en las aulas de clase.
Bueno, y también es de reconocer que muchos de los ejemplos que se han utilizado en otras concepciones metateóricas provienen usualmente de la física o de ejemplos paradigmáticos, no sé, de la biología. Bien, en la siguiente vinculación ya no tiene que ver con cómo el profesor presenta la teoría en el aula, sino cómo se entiende que se desarrolla el proceso de aprendizaje o de construcción de conocimientos en la escuela. ¿Perdón? Pasó algo. Bueno, ¿cómo se entiende la construcción de conocimientos en la escuela? Bueno, las propuestas de la didáctica de las ciencias usualmente han tendido a alejarse de las concepciones clásicas o tradicionales de la enseñanza, que usualmente se reducen, digamos, a la exposición de las leyes de las teorías o simplemente las ecuaciones por parte del profesor y que el estudiante los memorice o memorice estas ecuaciones. ¿Sí? Esta enseñanza tradicional ha sido Iremos criticada. ahí a las 4. Ok, yo no sé si iré. Perdón, hay gente con el micrófono abierto, ¿podría por favor apagarlo? Ya lo apagué. Gracias. Ya se lo Bien, apagué. entonces, a mí no. En la enseñanza tradicional de las ciencias se suele justamente, esta imagen es como que un ejemplo de esta enseñanza tradicional, en el cual el profesor presenta, expone las leyes y los estudiantes deben memorizarlas. Un buen estudiante es el que responde lo que el profesor lo dice, pero en ese sentido se entiende a los estudiantes como unos, bueno, que no tienen conocimientos previos, que llegan al aula sin conocimientos previos, que lo que hay que introducir en la cabeza del estudiante son las ideas y sin poner en diálogo su lenguaje, sus representaciones, etc. Bueno, la didáctica de la ciencia avanzó en alguna medida a partir de los años 80 con la introducción del modelo llamado el modelo de cambio conceptual. Este modelo de cambio conceptual desarrollado sobre todo, iniciado en los 80, desarrollado sobre todo en los 90, entendía que en el aula de clase los procesos de enseñanza eran algo así como hacer que los estudiantes tengan revoluciones en su cabeza, ¿sí? Revoluciones científicas en un sentido más bien tranqui de Thomas Kuhn. ¿Sí? Se pensaba que los estudiantes tenían ideas sobre el mundo, ¿sí? Que eran obstáculo para el aprendizaje de ideas científicas adecuadas. Y que estas ideas tenían que ser reemplazadas, ¿sí? O sea, el profesor tendría que agarrar la idea del estudiante y reemplazarla por una idea adecuada, o más coincidente con el conocimiento científico aceptado en su momento. El presupuesto epistemológico, el fundamento epistemológico, o de dónde se agarra desde la epistemología, desde la filosofía de la ciencia, para entender este proceso de enseñanza fue como el que mencioné de Thomas Kuhn. Pero bueno, se entendía, se hacía una lectura de Kuhn como que él sostenía que los cambios eran completos, o sea, hay un cambio completo de lenguajes, conceptos, significados del pasaje de un paradigma a otro. Sí, entonces se buscaba que el estudiante hiciera más o menos lo mismo. En el aula de clase, pues, el profesor haría acciones buscando esto, reemplazar las ideas de los estudiantes. De hecho, no le llamaban ideas, se le llamaban errores conceptuales, ¿sí? Concepciones alternativas. El objetivo de las acciones del profesor en el aula de clase era que el estudiante pasara por revoluciones en la medida que avanzaba en el nivel científico. Los resultados empíricos de los últimos, los últimos 20 años han mostrado que no sucede esto de un cambio completo del estudiante. Hay trabajos, por ejemplo, que se denominan ni cambio ni conceptual, en el sentido de que no hay un cambio revolucionario, en el sentido de esta lectura más bien sencilla que se hacía de Kuhn. Y lo que pasaba en los estudiantes, algunos estudiantes volvían a las ideas previas, ¿sí? Algunos estudiantes no abandonaban completamente las ideas, o a estas ideas aparecían en contextos cotidianos, y en el aula de clase el estudiante hacía lo que se llamaba como el oficio del estudiante, que es responder lo que el profesor dice. Lo que el profesor quería que respondiera, sí, pero luego el estudiante no aprendía. El modelo de cambio conceptual ha sido criticado y no se acepta. Voy a hablar en didáctica de la ciencia de cambio conceptual, y ya no se hace, sí, ya no tiene aguante, digamos. Sin embargo, se desarrollaron de manera interesante en 1900. Bueno, este es un ejemplo de un trabajo que hace Gilbert y Osborne, ¿sí?
Pero luego se cita también en un trabajo de 1980 en el que para entender lo que pasa en el aula o la función que tendrían los profesores en el aula, se acude al concepto de modelo científico, ¿sí? ¿Qué pasó con esta propuesta de Gilbert en el 80? Bueno, pues no se le dio tanta bola, ¿sí? No se le prestó demasiada atención. ¿Por qué? Porque aparecían las propuestas constructivistas, había mucha influencia en la propuesta piagetiana, el papel de los modelos no se tenía en cuenta, ¿no? O sea, no, era un papel secundario, ¿sí? Y justamente a finales de los 90, como mencionaba, pues se establecía el modelo conceptual, era como el modelo hegemónico de la enseñanza de la ciencia, para comprender lo que pasa en el aula de clase. Hay, sin embargo, unos primeros acercamientos en los 90, como el trabajo el de Leticia Flores y Fernando Gallegos, del 93, y Olimpia Lombardo, en el que acudan más o menos de manera implícita, explícita en algunos casos, a tintes semanticistas cuando acuden al concepto de modelo para entender lo que pasa en el aula de clase. Fernando Flores y Leticia Gallegos continuaron vinculando, pero ya no a la semántica, a la concepción semántica en general, sino ellos han incluido constructos metateóricos estructuralistas, ¿sí? Herramientas metateóricas estructuralistas, que más adelante voy a presentar un ejemplo, puede ser revisable. En todo caso, habla acerca de un acercamiento primigenio de la metateoría estructuralista a la enseñanza de las ciencias. Aparece el concepto de modelo, entonces, como tomando mucha fuerza en los 90, a finales de los 90, y para entender lo que pasa en el aula de clase, pero bajo una concepción que proviene principalmente de influencia guiriana, la influencia de Ronald Giddens, que entiende en todo caso los modelos como una construcción abstracta, no lingüística, presente en la mente de los científicos y explicitable bajo diferentes elementos simbólicos, algo que puede ser fácilmente criticable, ¿no? Sin embargo, en la didáctica de la ciencia, el constructo de modelo para entender lo que pasa en el aula de clase llegó para quedarse, y presento aquí algunos ejemplos de la revista Science and Education, que es la revista la revista más importante que se encarga de los análisis de la vinculación entre filosofía de la ciencia, historia de la ciencia y la didáctica, en revisando la aparición de, por ejemplo, el concepto de modelo teórico en dicha revista, y verán que es bastante amplio el cambio, ¿no? A partir del año 2000. También en revistas latinoamericanas sobre la enseñanza hay una tendencia más o menos similar. Y también sobre el concepto de modelización, ¿sí? Es interesante como notar que más o menos a finales de los 90, principios del año 2000, la noción de modelo aparece en la didáctica de las ciencias y se empieza a trabajar de manera fuerte, consistente, y con una producción bastante pasmosa de investigaciones didácticas alrededor de la concepción de modelo, al punto de que se llega a postular la existencia de una didáctica modelo teórica de las ciencias, una didáctica de las ciencias basada en modelo. Bueno, pero esto no es coincidencia, esto no es, o sea, al azar. En el 99 aproximadamente hay un trabajo en el que se menciona antes. Mercè Izquierdo Aymerich, una didacta de la ciencia catalana, propone el marco teórico, intentando superar el marco teórico, el cambio conceptual, propone el marco teórico de ciencia escolar, ¿sí? Un poco lo que viene a sostener Mercè Izquierdo es que el papel esencial de los modelos en la ciencia puede ser trasladado al aula de clase para configurar lo que se llama la ciencia escolar. Es como si en la actividad, algunas características de la actividad científica se dan también en la escuela, guardando las distancias con ciertos procesos que podrían ser similitudes. Pero en ese sentido, parece este marco teórico de la ciencia escolar viene a sostener que en el aula de clase se realiza una actividad científica similar hasta cierto punto, ¿sí? Con la actividad científica erudita. Y entendía la actividad científica erudita como una construcción de modelos. En la actividad científica escolar sería una construcción de modelos científicos escolares. Entonces, si bien, como ya he mencionado, las investigaciones didácticas se abocaron justamente a identificar qué se entendía por modelo en el aula de clase, cómo se generaba modelización en el aula, modelización en el sentido de Guiré, como mencioné antes, de similaridad entre el fenómeno y la representación. Se utilizaban analogías como sinónimos de modelos, se consideraba un mapa, un dibujo, también una especie de modelo que representa más o menos de manera aproximada lo que es el mundo.
los mencionados autores de Leticia Flores y Fernando Gallegos, pues también intentan ver este proceso de enseñanza basado en modelos o la ciencia escolar o la actividad científica escolar, no desde el punto de vista guineano, sino desde el punto de vista estructuralista. Aquí hay un ejemplo, un trabajo que hacen en el 2018, y ellos decían algo así como que los modelos que ellos proponen como importancia en el aula son los modelos parciales posibles, según la nomenclatura de SNID, pero luego verán en lo que sigue que no se parece mucho, o puede ser revisable si se quiere, ¿sí? Compuestos por proposiciones que serían más o menos los conceptos constrictores, ¿sí? Yo creo que haciendo alusión a leyes, y eso no estaría dentro de los modelos que nosotros entendemos como parciales, ¿sí? Y las que corresponden con construcciones conceptuales de los alumnos en las que se establecen relaciones explícitas entre variables fenomenológicas, o en las que se especifican las condiciones particulares de los alumnos, que los alumnos atribuyen a los procesos físicos, llamados reglas de correspondencia. Bueno, esto puede ser revisable, ¿no? Por supuesto. Más allá de esto, está muy bien, digamos, una incursión de la metateoría estructuralista en la didáctica de la ciencia también desde hace rato. Bueno, nosotros también desde los trabajos que hemos venido desarrollando en mi tesis de maestría, doctoral, y luego los trabajos publicados también producto de la formación postdoctoral, junto con Pablo, con Agustín y el grupo en general del CEFIC, en el cual aquí hay bastantes. Bueno, en medio de esas discusiones hemos venido trabajando, primero acudiendo a la a la distinción de teórica relativizada a una teoría, ¿sí? No es necesario detenerme en esta distinción, pero acudimos inicialmente a esta distinción, pero luego los análisis que se han realizado en la metateoría estructuralista alrededor de la inconmensurabilidad y la comparabilidad, ¿sí? Acudimos, digamos, al papel que tienen, digamos, los puntos coincidentes en la comunicación entre científicos, del diálogo entre científicos de distintos paradigmas. Acudimos a la distinción teórica, a la distinción de teoricidad, ¿sí? Acudimos al papel que tiene el vocabulario de las teorías científicas. En este sentido sería el papel que tienen los conceptos teóricos y no teóricos en los modelos parciales o aplicaciones intencionales. Y en ese sentido, pues, acudimos pues, a algunas reflexiones que se han realizado acerca del papel del lenguaje en la ciencia, la comunicación parcial, ¿sí? Y el constructo los análisis alrededor de la comparabilidad empírica en el sentido de la comparación entre los modelos parciales de una teoría competidora. Bueno, estos solo son algunos de los apuntes que nosotros hemos venido recogiendo pues para proponer algo así como una relación entre lo que sería la comparabilidad empírica con la enseñanza, o cómo nosotros a través de la comparabilidad empírica podemos ver los procesos de enseñanza, ¿sí? Cómo nosotros ya no verlo como cambios revolucionarios en el sentido kuhniano, sino verlos como un proceso de comparabilidad empírica en el sentido estructuralista. Algunos de los elementos que hemos traído para esta propuesta, que fue publicada en el 2020, se venía desarrollando con anterioridad, tiene que ver justamente con algunas algunas de las cosas que sostenía Kuhn, como los procesos de aprender una teoría dependen del estudio de sus aplicaciones. Establecer la conexión entre dichas teorías, ahora José Luis Falguera, establecer la conexión entre dichas teorías se acude a términos descriptivos no característicos. También sostenía los no iniciados en una teoría conectan sus designaciones no características sobre ciertas parcelas del mundo con la peculiar manera de concebir esas parcelas conforme a la teoría. Y luego Kuhn justamente señalaría que los científicos pueden recurrir a sus vocabularios compartidos en la vida diaria para elucidar sus problemas de comunicación. En ese sentido, nosotros entendemos que hay ciertas diferencias, o sea, hay diferencias claras entre lo que pasa en la actividad científica con lo que pasa en la actividad científica escolar, parados en la idea de versión izquierda de ciencia escolar. Es interesante destacar las similitudes, ¿no? Que podrían dar justamente una perspectiva de entender qué pasa en el aula de clase. Entonces nosotros justamente creemos una forma de ver este proceso de enseñanza es como inicialmente explicitar los lenguajes compartidos entre estudiantes y profesores como el inicio
de la modelización en el aula, así como el inicio de la actividad científica escolar. En ese sentido, habría que acudir a lo que el estudiante ya sabe, lo que le motiva, lo que le interesa, y también nos apoyamos más o menos en una suposición de que los estudiantes asumen ciertas teorías, no del todo explícitas, no del todo estructuradas, no del todo sistemáticas, con lenguajes comunes o no expertos, no característicos, y en las clases de ciencias se enfrentan a teorías nuevas o rivales con lenguajes o vocabularios expertos. Y en ese sentido, esta idea de comparabilidad empírica escolar sería algo así como una vinculación o reconceptualización en el lenguaje cotidiano que tiene el estudiante para describir, ¿sí?, estos fenómenos que quiere dar cuenta, vinculándolo o acercándolo al lenguaje característico de la teoría, y en particular al de los modelos parciales, ¿sí? Y luego el proceso de enriquecimiento o de modelización sería lo que sostenemos como el enriquecimiento teórico que brindan los elementos de T. Bueno, más allá de estos presupuestos que provienen de tanto de Kuhn como la metateoría estructuralista, nosotros entonces sugerimos que la enseñanza de las ciencias, el proceso de enseñanza de las ciencias, entendida como una construcción de modelos, una actividad científica escolar, debería partir del estudio de las aplicaciones de los lenguajes que describen los fenómenos que las teorías quieren dar cuenta, del lenguaje que usan los estudiantes, ¿sí?, vinculándolo al lenguaje que se usa desde la teoría, el lenguaje característico, el lenguaje de los modelos potenciales parciales, como el inicio de la actividad en la escuela. ¿Sí? En este sentido, el objetivo en este caso sería la identificación ya no solo de las aplicaciones pragmáticas de las teorías, tal como sucede en la enseñanza tradicional, sino aquellas aplicaciones no pragmáticas que puedan corresponder con los fenómenos del mundo de los estudiantes y establecer un acercamiento entre los dos tipos de lenguaje. Bajo el presupuesto guiriano de la ciencia escolar se presentaba la construcción de modelos más o menos algo como así: la realidad del estudiante, el modelo teórico corporizado pues en analogías, gráficos, imágenes, y esto será como lo constitutivo de las teorías científicas escolares. Nosotros pues lo que hemos venido proponiendo, basados en esta idea de comparabilidad empírica escolar, es justamente que el camino es más complejo, porque el proceso de construcción de conocimientos en la escuela también es complejo, y partiría por esto que se encuentra aquí en amarillito, que tiene que ver con el acercamiento, la comparación entre los lenguajes cotidianos de los estudiantes y los lenguajes en términos tenoteóricos de las aplicaciones intencionales, como paso inicial para uno, proponer acciones de enseñanza, y otro, para comprender lo que pasa en el aula de clase, comprender la ciencia en la escuela o comprender la construcción de modelos científicos escolares. Un ejemplo de esto que yo no, o sea, no se lo dije a Santi, pero siempre lo vi de esa manera, se puede encontrar en un trabajo que publicamos en el 2021, ¿sí?, en conjunto con Santiago, con Leonardo González Galí, y quien les habla, en el cual se presenta como una forma, el trabajo está publicado justamente en la revista Science and Education, y se propone una especie de aproximación, un enfoque llamado aproximación a la biología funcional, que se trata del tratamiento de las concepciones funcionales en la enseñanza de la teoría de la selección, de la evolución por selección natural. Justamente en esta aproximación llamada desde la biología funcional se propone la enseñanza de la teoría de selección natural desde una adecuada reconstrucción de la biología funcional predarwiniana, de su base empírica. Esto significa de acercar el lenguaje o la descripción de las aplicaciones intencionales de la teoría de la selección natural a lo que el estudiante describe o caracteriza como aquello que se busca explicar mediante la selección natural. Es buscar justamente esta llamada comparabilidad empírica escolar. Bueno, no, Santi, yo no sé si te lo dije, pero yo siempre vi este enfoque así. Yo siempre vi comparabilidad empírica escolar, el de acercar la biología funcional, el lenguaje funcional de los estudiantes con lo que hizo Darwin con sus contemporáneos. Bien, cierro hasta acá esta vinculación, ¿sí? Que recordemos, esto se trataba de cómo ver o cómo comprender desde una filosofía desde la filosofía de la ciencia, la metateoría estructuralista, lo que pasa en el aula, ¿sí? Ya no como cambios revolucionarios en el sentido kuhniano, que era el fundamento del cambio conceptual, sino como un proceso de comparabilidad empírica escolar y enriquecimiento teórico posterior para la ciencia escolar, visto cómo funciona la ciencia escolar, como que eso es lo que pasaría en el aula, y comprenderlo así permitiría dar orientaciones también de acción para los docentes.
Esto presupone ciertas dificultades, ¿no? Pero un montón, como que el profesor maneje el lenguaje, comprenda la metateoría estructuralista, que bueno, me detendría bastante en todas estas complicaciones que ciertamente podemos ampliarlas en la sección de preguntas. Y la última vinculación es el relacionado con el análisis metateórico de teorías científicas escolares. Bueno, en nuestra querida Architectonic, ¿sí? Balzer, Mullines y Smith dicen algo así como que la ciencia empírica es el ejemplo paradigmático del conocimiento, y ejemplos paradigmáticos son los contenidos en los libros de texto y revistas profesionales, y estos libros de texto usualmente universitarios. Entonces, para reconstruir teorías científicas usualmente acudimos a manuales universitarios o a las revistas de publicación original. Estos son ejemplos de manuales universitarios latinoamericanos, ¿sí? Y se hacen reconstrucciones, ¿no? Acudimos y reconstruimos, hacemos análisis fino de las teorías y tenemos como objeto de estudio las teorías científicas. Volviendo un poco a la idea de ciencia escolar, ¿sí? En la didáctica de la ciencia se suele sostener que pues, el modelo teórico, ¿sí? Los modelos teóricos, las teorías constituidas por modelos teóricos, son la unidad fundamental de la ciencia. Si comprende la ciencia, se hace de un modo más preciso si se hace a través de sus modelos, pero también es la unidad científica de la escuela, pero también es la unidad fundamental de la ciencia en la escuela, es decir... Perdón, Jeff, que te interrumpa, sí. Te quedan 5, ¿sabes? Perfecto, voy como un cohete, pero voy bien. Entonces, analizar la ciencia a través de sus modelos, también, si pasamos a la educación científica, analizar la ciencia escolar también resultaría más significante a través, o más preciso, si analizamos los modelos científicos escolares. Y esto que menciono, yo creo que acá, sí, aquí mencionaba o citaba una charla que dimos con Pablo la última vez que fue a Buenos Aires, quiero ir pronto, pero fue en el 2019, en el Congreso de AFRA, en Mar del Plata, en el que nos preguntábamos acerca de las teorías científicas que se encuentran en los libros de texto, pero de otros niveles educativos o niveles anteriores al nivel científico escolar. ¿Sí? Las teorías científicas expuestas, digamos, en los manuales de texto universitarios son objeto de análisis usual de la filosofía de la ciencia, pero esto poco o nada se ha hecho en las teorías científicas que se encuentran en los manuales de texto de los niveles escolares básica media o primaria secundaria, como lo prefieran llamar. Usualmente los profesores de ciencia acuden a estos libros para presentar las teorías. ¿Sí? O sea, lo que los profesores de ciencia intentan presentar en el aula de clase, usualmente acuden a esto, se acuden a los manuales de texto escolar. Y nosotros podemos encontrar pues ciertas presentaciones de las teorías científicas en estos manuales de texto que podrían, que no sabemos ciertamente cuánta coincidencia, por ahí sospechamos que no son tan coincidentes, o sea, que no son exactamente las mismas presentaciones de teorías que en los manuales de texto universitario, pero no sabemos qué tanto. Aquí, por ejemplo, acerca de la noción de hibridación, de la teoría del enlace de valencia. Bueno, consideramos que esta puede ser un área de vacancia metateórica en cuanto a que no conocemos tampoco las progresiones con saltos o ciertas rupturas que pueden haber en la presentación usual de teorías en los manuales de texto escolar al respecto de los niveles inicial, secundario y comparado con los niveles universitarios. El nivel de posgrado puede suponerse como un espacio, digamos, de resolución de problemas nuevas, pero quizá podría ser un espacio de nivel de especialización mayor, pero la naturaleza de la teoría no cambiaría. En todo caso, hay un momento en el que a todos les enseñan algunas nociones de física, química y biología en un primer momento, pero luego en un segundo momento, aquellos que siguen esa orientación en la propia secundaria, pues esto se especializa mucho más. No tenemos por ahora claro acerca de qué es, o sea, no tenemos desde un análisis filosófico un resultado acerca de qué es lo que pasa en los distintos niveles educativos. Bien. Algunos apuntes finales. Empezaré con esta parte final, que es un aporte interesante que permitiría involucrar más claramente los análisis metateóricos a la fundamentación de la ciencia escolar,
ya no analizar cómo sea el proceso de construcción de modelos científicos en la escuela, como lo ha mencionado, que puede ser a través de la propuesta de comparabilidad empírica escolar, sino también acerca de las teorías que se encuentran en los libros de texto escolares, que son a los que los profesores van y toman nota. En este sentido, pues, será interesante un análisis estructuralista de teorías empíricas en el nivel secundario inicial. Y en este sentido sería interesante identificar primero esas teorías, qué teorías son las que se presentan, cuánto se parecen, relacionarlas y ver el cambio posible o no, teórico seguido en los diferentes niveles escolares, y analizarlas, caracterizarlas, y compararlas con la forma madura, y luego, por supuesto, responder acerca de cuáles son esas teorías. Bueno, nuevamente en nuestra querida Arquitectónica se sostenía que estos dos componentes, los modelos potenciales y los modelos, son suficientes para distinguir una teoría tal como se los describen los libros de texto de otras teorías diferentes. Si sabemos cómo son los modelos potenciales y los modelos, podemos hablar de la teoría a la que pertenecen los modelos potenciales y modelos. Así es como empezando con las clases de los modelos potenciales y M de los modelos potenciales, podemos hablar de la teoría que tiene AM y AMP como componentes suyos y las exposiciones existentes de dicha teoría. Bueno, agregaríamos esta parte como los modelos potenciales y modelos, por lo general son suficientes para distinguir una teoría tal como se la describen los libros de texto de otras teorías, o de la misma teoría en las diversas presentaciones en cada nivel escolar. En el año 2012, en el Iberoamericano de Metateoría Estructuralista, en Argentina, y en el año 2014 en Barcelona, en algunas de las presentaciones que hice, yo decía algo así como que al interior del estructuralismo metateórico no se dispone actualmente de una línea de trabajo que indague sobre la incidencia que tendría su programa, junto con los elementos metateóricos usados e introducidos para el análisis sincrónico y diacrónico de las teorías, o la gran cantidad de teorías reconstruidas con el instrumental estructuralista en la investigación contemporánea de la didáctica de las ciencias. Bueno, hoy diría que podría ser que ya no es así. Ya hemos dado pasos para incluir la metateoría estructuralista en diversos espacios de trabajo de la didáctica de la ciencia. Seguramente una de las principales dificultades que tiene esto es la formación epistemológica del profesorado, perdón, la formación en filosofía de la ciencia del profesorado, la formación en filosofía de la ciencia de los didactas de la ciencia para que hagan análisis finos de las teorías, la recursión a análisis o a herramientas semiformales como las que nosotros utilizamos, que pueden suponer cierto grado de dificultad para implementar todas estas ideas, pero voy a leer una cita de algo que decía Ulises, al respecto digamos, de esta tendencia anglosajona y no acudir a estos tipos de análisis semiformales, o que echan por la ventana cualquier tipo de filosofía de la ciencia que acuda a reflexiones analíticas o revisiones analíticas específicas de teorías acudiendo a lenguajes semiformales. Y él decía algo así como para responder a ello, ¿no? Que yo pueda acudir o utilizar esto para hablar de incluir la metateoría estructuralista en la enseñanza o en la didáctica de la ciencia. Él decía algo así como: la receta que yo propongo ante tal situación es hacer en Iberoamérica nuestro trabajo del mejor modo posible, sin inquietarnos por si los ángulos nos conceden o no el favor de su graciosa atención. La filosofía de la ciencia en el mundo iberoamericano tiene ya una suficiente masa crítica como para que podamos discutir fructíferamente entre nosotros y posiblemente con otros colegas fuera de Anglosajonia y obtener buenos resultados. Muchísimas gracias y a los organizadores y a Partido Estructuralista en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Y ahora damos paso al comentario por parte de Sonia López-Jana. Sonia, tenés la palabra. Antes que nada decir que el comentario está basada en la letra escrita, digamos, en el texto que yo recibí de Jeffrey, porque tuvimos intercambios también. Así que bueno, algunas cosas tal vez sean spoilers. Antes que nada, voy a tratar de leer para ser más rápido. Quiero decir que el texto de Jeffrey me resultó muy estimulante y
Y en primer lugar quisiera hacer un comentario que alude especialmente a las motivaciones declaradas en el trabajo de Schäflin, y que tiene que ver con la revalorización de la enseñanza de la ciencia como línea de investigación en la filosofía de la ciencia. Desde su punto de vista, en el ámbito de la didáctica de la ciencia se han desarrollado líneas de investigación que acuden a la filosofía de la ciencia como herramienta para desarrollar la enseñanza de la ciencia, pero dicha situación no sería equivalente en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Ciertamente la motivación que declara Schäflin en su trabajo es deudora a su vez de la relevancia otorgada a la enseñanza de la ciencia a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia. Algunas de las cosas Schäflin las mencionó en su exposición. Dicha relevancia fue apuntada, por ejemplo, por Kuhn en su caracterización de los periodos de ciencia normal. También los representantes del Círculo de Viena declaraban abiertamente que parte de la motivación de la búsqueda de un lenguaje unificador para la ciencia tenía que ver con la posibilidad de enseñarla y divulgarla. Dentro del ámbito de la metateoría estructuralista, bueno, escuchamos a Nils reconociendo los motivos por los cuales dio inicio a sus investigaciones, que fue precisamente el mejoramiento de la enseñanza de sus clases de física. Con todo, sin embargo, el desarrollo de la investigación sobre la enseñanza de la ciencia es todavía muy incipiente, y entiendo que este trabajo de Schäflin, junto a otros realizados por el autor, junto a otros filósofos de la ciencia que también mencionó, Pablo, Santiago, Claudio, es un aporte para nada ocioso a la investigación sobre la enseñanza de la ciencia desde la filosofía de la ciencia. Dicho esto, tengo algunos comentarios que son más bien inquietudes, señalamientos, preguntas para nada retóricas, sobre la implementación de lo que creo interpretar en la propuesta de Schäflin. En primer lugar, no termino de comprender, y tal vez se hace necesaria una aclaración en este sentido, si la relación propuesta por su trabajo es entre la filosofía de la ciencia, en tanto metateoría, y la ciencia escolar, en tanto disciplina autónoma y objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, o entre la filosofía de la ciencia, en tanto metateoría, y la didáctica de la ciencia, en tanto metateoría también. Por ello mismo no termino de ver si la pretensión de Schäflin es la de introducir la metateoría estructuralista en la didáctica de la ciencia o en la ciencia escolar misma, entendida como teoría científica, o si lo que se pretende es el desarrollo de una línea de investigación sistemática dentro de la filosofía de la ciencia sobre la enseñanza misma. Si bien parece ser necesaria la filosofía de la ciencia en la didáctica de la ciencia, tal como lo afirma Schäflin, al parecer existe un consenso en la comunidad de didactas de la ciencia sobre este punto. Y ello implicaría, por ejemplo, la formación de los formadores, tanto sobre cuestiones de ciencia como sobre filosofía de la ciencia, y especialmente sobre la metateoría estructuralista. Sin embargo, creo que la apuesta fuerte de Schäflin es la de una filosofía de la ciencia, y especialmente la concepción estructuralista de las teorías científicas, la que debe hacer un lugar a la didáctica de la ciencia. Y si no entiendo mal, Schäflin estaría proponiendo algo así como una didáctica estructuralista de la ciencia. Schäflin habla de la metateoría estructuralista como fundamento epistemológico para la ciencia escolar, entendiendo la ciencia escolar como el proceso de construcción de modelos científicos escolares. Y dice que el reconocimiento en la didáctica de las ciencias, de la ciencia escolar, ha permitido incorporar a la filosofía de la ciencia, ya no únicamente como objeto de enseñanza, sino como un marco metateórico relevante para comprender dicha ciencia en la escuela. En ese sentido, y siguiendo a Schäflin, la filosofía de la ciencia estaría funcionando a modo de marco de análisis metateórico que busca comprender los procesos de construcción de modelos por parte de los estudiantes mediante instrumental metateórico genuino. De modo que, acudiendo a los análisis contemporáneos del estructuralismo metateórico sobre la noción de comparabilidad empírica
kuhniana, usada para la comprensión de los procesos de cambio científico, sería posible describir y comprender la actividad científica escolar como un proceso de construcción de modelos científicos escolares que toman como punto de partida la comparabilidad empírica escolar, la cual surge de relacionar, vincular y elucidar la base empírica de los modelos teóricos a enseñar y los modelos iniciales de las y los estudiantes. Llamativamente, Sheffrin solo cita al pasar, hoy habló un poquito más de eso, ahora después lo charlamos, un trabajo elaborado junto a Santiago Ginóbili y Leandro González Gali, donde según entiendo, aplicarían concretamente este análisis a la enseñanza de la ciencia, tomando el caso de la teoría de la selección natural. Sintéticamente se sostiene que mostrar cómo la presentación correcta del explanandum de una teoría es valioso para la comprensión de esa teoría. Y tal presentación suele implicar la explicitación de las teorías con las que el conjunto de fenómenos que constituye el explanandum es conceptualizado, que funcionan implícitamente en la práctica científica. Así, tomando el caso de la enseñanza de la teoría de la selección natural y el modo en el que el docente debe interactuar con las concepciones acerca de la naturaleza que tienen los estudiantes y que son incompatibles con las teorías que se les intenta enseñar, se evidencia que las dificultades para la enseñanza de la teoría de la selección natural son diversas, pero ellos señalan en el trabajo una de ellas como, digamos, la que les interesa discutir, que es el llamado pensamiento teleológico de los estudiantes. Digamos, el enfoque dominante frente a este sesgo teleológico del pensamiento de los estudiantes ha consistido en su eliminación, y la propuesta no tiende a dicha eliminación del pensamiento teleológico, sino a su revisión y a su control. Más específicamente, ofrecen argumentos de una estrategia que supone la modificación de la biología funcional intuitiva de los estudiantes. Los argumentos en dicho escrito, entiendo, podrían funcionar a modo de guía de trabajo para posteriores investigaciones y para la construcción de material didáctico aplicable al aula que pueda ser evaluado para determinar su adecuación. Por supuesto que dicha tarea requiere de los formadores de la identificación de la base empírica y de las aplicaciones intencionales de la teoría, la identificación y caracterización de las representaciones previas de los estudiantes con el objetivo de detectar intenciones y motivaciones sobre los acontecimientos y situaciones específicas relacionadas con su cotidianidad. La identificación del vocabulario no característico de la teoría, que pueda funcionar de intermediario entre el vocabulario más cercano de los estudiantes y el vocabulario ofrecido por los modelos parciales de la teoría, el de la base empírica. La cuestión es poder identificar la función mediadora entre lenguajes característicos y no característicos de la teoría. Asimismo, la comparabilidad empírica escolar es entendida como una vinculación, reconceptualización, dice Sheffrin, del lenguaje cotidiano del estudiante mediante el paso desde el lenguaje no característico al lenguaje característico de la base empírica de la teoría. Esta situación no tiene un momento fijo o específico en el proceso, sino que son más bien los profesores, los formadores, los que lo promueven, teniendo en cuenta el procesos de aprendizaje individuales y siendo explícitos en ese pasaje lingüístico. El enriquecimiento teórico del vocabulario para hablar de los fenómenos constituye entonces un paso necesario para la modelización científica escolar. En términos estructuralistas, consistiría en la introducción de los términos teóricos en el conjunto de los modelos parciales para constituir una clase de modelos potenciales sobre los cuales se ensayarán enunciados legaliformes.
los que se exponen en los libros de texto. Bueno, voy a pasar esto para no volver a repetir todo lo dicho. Ahora más bien, parece necesario para realizar dicha tarea, para cumplir con todos esos requisitos, que el formador esté formado, a su vez, en la metateoría estructuralista, para poder llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje con tales requerimientos. Siguiendo a Kuhn, lo que ve una persona depende tanto de a qué mira, como también de qué le ha enseñado a ver su experiencia visual y conceptual previa. Argumento que creo que contribuye a interpretar la propuesta en tanto didáctica estructuralista de la ciencia como un terreno más fértil, que por supuesto no se contrapone con la propuesta de actualización de contenidos de filosofía de la ciencia en la didáctica de la ciencia. Si efectivamente es como lo estoy comprendiendo, creo que más que fundamentar la ciencia escolar, o también lo que se propone, como dije antes, es la construcción de esa didáctica estructuralista desde la metateoría estructuralista. Como bien señala Sheffrin, la metateoría estructuralista brinda un gran número de reconstrucciones, de casos de reconstrucciones concretas, así como de directrices prácticas para tal tarea, que creo que puede ser fructífera su sistematización. Desde cuestiones más informales, como las preguntas quirúrgicas que nos repite Pablo cuando nos acercamos a trabajar con él, y que a más de uno nos ha generado insomnio, que explica la teoría y cómo lo hace, a las directrices para reconstruir en su sentido técnico productos científicos, es decir, no describir, sino interpretar, como dice Ulises, las obras científicas para poner al descubierto e identificar las estructuras abstractas subyacentes que llamamos teorías. De manera intuitiva, Ulises define la labor de interpretación de un cierto dominio de objetos de conocimiento como la incrustación de este dominio, de modo consciente y deliberado, de un aparato conceptual elaborado previamente que nos permita reconstruir ese dominio, ciertos aspectos del mismo. Por un lado, una teoría es precisamente el resultado de una incrustación de un aparato conceptual sobre un dominio, fenómenos naturales o sociales, mientras que la labor de la filosofía de la ciencia consiste en una teorización de segundo nivel, cuyo objeto de estudio de interpretación son las teorías de un grupo seleccionado, es decir, consiste en una interpretación de las interpretaciones existentes. En el caso de la ciencia escolar, entiendo que la interpretación se realizaría sobre las interpretaciones existentes en, por ejemplo, las teorías científicas tal como se presentan en los manuales escolares, o incluso tal como se presentan en el espacio áulico. Necesariamente son coincidentes. De esta situación se disparan otras preguntas, algunas de las cuales también se hace Sheffrin. ¿Cuál es la estructura de las teorías científicas escolares? ¿De qué fenómenos se ocupan dichas teorías? ¿Cómo el conocimiento de los modelos científicos escolares puede guiar estrategias de enseñanza? ¿Cómo la comprensión de su dinámica en la escuela puede contribuir a mejorar su enseñanza de la ciencia? ¿Qué diferencias o similitudes tiene la actividad científica escolar con la actividad científica especializada? ¿Cómo son las teorías que efectivamente se enseñan? ¿Pueden los mismos instrumentos metateóricos permitirnos comprender los procesos de cambio representacionales en los procesos de enseñanza de la ciencia erudita y la escolar? Creo que el trabajo de Sheffrin avanza en proponer una respuesta a esta última pregunta. Creo también que muchas de las preguntas anteriores tal vez podrían responderse
haciendo lo que la metateoría estructuralista nos enseña, tomando ahora a la ciencia escolar como objeto de estudio, como unidad de análisis de la metateoría estructuralista, es decir, llevar adelante una reconstrucción estructuralista de la ciencia escolar, elucidar su estructura, sus partes, sus diversos aspectos, cada uno de sus conceptos. Finalmente, una última pregunta surgida de la lectura, probablemente mediada por mi propia formación, que tiene que ver sobre la enseñanza de las ciencias sociales, dado que el trabajo apunta explícitamente a la enseñanza de las ciencias naturales. La pregunta es si Sheffrin considera que una didáctica estructuralista de la ciencia natural, tal como creo que plantea, conlleva una diferencia con una didáctica estructuralista de las ciencias sociales. Es decir, la enseñanza de la ciencia debe conservar esa distinción de hecho en términos didácticos. Creo que también una reconstrucción de la teoría de la ciencia escolar podría iluminar este aspecto, entre otros, por supuesto, para nada desdeñables. Gracias, con eso finalizo mi comentario. Muchas gracias, Sonia, impecable el tiempo. Sheffrin, tenés unos minutitos para responderle a Sonia y después abrimos la ronda de preguntas. Gracias, Lean. Y gracias, Sonia, por la lectura minuciosa, no solo del texto que te envié, sino también de lecturas aledañas, como el trabajo que mencionaste y que lo puse en el texto, está en un pie de página, como me hiciste ver, el de Santiago, Leonardo y yo. Así que bueno, te agradezco mucho por las preguntas y luego por el intercambio previo que tuvimos, que ciertamente me ayudó a afinar ciertas partes de la presentación, pero también por estos nuevos interrogantes que me presentas y algunos de ellos yo no me he puesto a pensar, así que la respuesta será más espontánea, de lo más espontánea. En principio, creo que hay las tres formas de vinculación que presenté no son completamente separadas en todo caso, ¿sí? La idea de esta primera vinculación como las teorías reconstruidas con el instrumental estructuralista pueden ser también usadas por los profesores para presentar sus teorías, ¿sí? Esa era una primera vinculación. La segunda tenía que ver y que tiene que ver con la pregunta que tú mencionaste al final, que se pueden los instrumentos estructuralistas, metateóricos, comprender los cambios representacionales en la ciencia y en la ciencia escolar. Y ese era como el segundo tipo de relación, como la lectura que yo hago de lo que pasa en el aula, la hice a través del instrumental estructuralista y desde mi punto de vista permite en todo caso comprender o iluminar ciertas, incluso dar, además de comprender el proceso de construcción de modelos en la escuela, también brindar orientaciones prácticas para el ejercicio áulico de los docentes. Entonces, esta era la segunda relación. En todo caso, las teorías reconstruidas pueden bien ser usadas por los profesores de ciencia para identificar, por ejemplo, la base empírica de las teorías e iniciar el proceso de comparabilidad empírica escolar con los estudiantes, explicitando los lenguajes de los estudiantes, las formas en las que describen los fenómenos que quiere dar cuenta la teoría, pero en su vida diaria. Entonces, estas dos relaciones que presenté como separadas no son del todo separadas, o pueden vincularse también, ¿no? Y la última relación que presenté en cuanto a análisis estructuralista de las teorías que aparecen en el aula, de las teorías que aparecen en los textos escolares. Como mencioné esto no encontré antecedentes de que se haya hecho, al menos desde la revisión que hice no se ha hecho un análisis estructuralista de eso. Sería interesante, como mencioné en las preguntas al final, como identificar las progresiones de estas presentaciones de las teorías
hasta el nivel universitario, para comprender qué pasa, ¿no? Es en todo caso la educación científica también un contexto de la ciencia. Y luego estoy seguro que algunas de estas vinculaciones no acotan tampoco otros vínculos que pueden hacerse con la didáctica de las ciencias. Y yo creo que en todo caso hay muchas preguntas para responder más que respuestas. Posiblemente por quizá el trabajo que demandará poner en práctica toda esta propuesta, sea de desarrollar, por ejemplo, estrategias didácticas basadas en la comparabilidad empírica escolar, establecer diálogos con la comunidad de didactas de la ciencia, que no son especialistas en filosofía de la ciencia, y si lo son, no son especialistas en metateoría estructuralista. Y luego, por ejemplo, esta gran dificultad que tiene que ver con que llevar a cabo cualquier puesta en práctica de ideas estructuralistas en el aula de clase demanda la formación en filosofía de la ciencia del profesorado de ciencias. Y esa es una dificultad hoy, y dificultad que voy a ponerla de la siguiente manera. En la formación de profesores de ciencias, o no hay cursos de filosofía de la ciencia, o hay cursos y solo llegan hasta las escuelas historicistas, ¿sí? O hay cursos en los que se presenta la filosofía de la ciencia completamente separada de la enseñanza de la ciencia. ¿Sí? O sea, luego el profesor es el que tiene que hacer estas vinculaciones, algunas de las que he presentado. Y en la suerte de que se llegue a la formación epistemológica, a la formación en filosofía de la ciencia de los profesores de ciencias, en la suerte de que se llegue a concepciones contemporáneas, o se presenta esta concepción semántica desdibujada o se reduce solo a Guiré. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer en la didáctica de las ciencias, en las diferentes líneas, establecer diferentes formas de vinculación, en la preocupación por la formación en filosofía de la ciencia del profesorado, cómo nosotros los filósofos de la ciencia establecemos diálogos con los didactas de la ciencia. Justamente yo creo que Santiago, en conjunto con, hace rato trabajamos con Santiago con un didacta de la ciencia, ¿sí? Como que es Leonardo González Galí es el didacta de la ciencia, Santiago Ginóbili es el filósofo de la ciencia, y yo soy el bicho raro que anda entre una y otra. Y a veces establecer esos diálogos también ha sido todo un reto y una oportunidad para nosotros. Y yo creo que eso también es muy difícil de hacer, ¿sí? En alguna... voy a desgreñar un chat privado que tuvimos hace poco con nuestros colegas, en el que se mencionaba acerca de, bueno, pero no, que la preocupación por la enseñanza en SNIT quizá no tenga que decirse que es esa preocupación la que generó que él hiciera su propuesta. Bueno, por ahí no. Y luego una respuesta era, bueno, si a ti no te interesa la didáctica, por ahí no, esto no te importa. Y yo creo que pasa por eso, ¿no? Yo creo que la preocupación por la enseñanza de la ciencia, de parte de filósofos de la ciencia, puede generar espacios de reflexión bien interesantes. Puede generar vínculos de trabajo bien interesantes, tanto para la didáctica de la ciencia, y aquí voy a la primera pregunta, que me decías, si busco un espacio de trabajo, poner la didáctica de la ciencia en el programa de trabajo del Partido Estructuralista, o poner la metateoría estructuralista en una línea de trabajo en la didáctica de la ciencia. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿sí? Y para eso requeriríamos de relevar la importancia de la educación científica en el contexto de la filosofía de la ciencia, en nuestro caso particular de la metateoría estructuralista. Y en el caso de la didáctica de la ciencia, pues bueno, acudir a filosofías de la ciencia tan desarrolladas como la nuestra. Entonces yo creo que si era confuso decir que quiero, bueno, las dos cosas, ¿sí? Sería interesante como desarrollar. Y no, Jeff, ¿te parece o querés redondear rápido? Hacíamos a las preguntas. Solo cierro con la última pregunta que yo no me la he propuesto, no la he solucionado. Dice Sonia, una didáctica estructuralista conlleva hacer diferencias entre, por ejemplo, la enseñanza de disciplinas sociales o la enseñanza de disciplinas como ciencias naturales. Y bueno, yo le dije a Sonia, yo no me he puesto a pensar esto, si esto requiere análisis de la metateoría estructuralista, luego ya de la didáctica de la ciencia como disciplina, reconstrucción de teorías didácticas, reconstrucción de teorías sociológicas, ver qué tanto se parecen, qué no, pero mi intuición, ¿sí?
es que el análisis estructuralista, sea sobre la didáctica de la ciencia como disciplina o sobre la sociología, va a mostrar quizá más similitudes que diferencias entre las dos. Es apenas una respuesta muy cortita que doy, apenas así espontánea. Ya, perdón, Lean, gracias. No, por favor, nos desquitaremos en las preguntas. La banda de Santiago de Compostela levantó la mano primero. Sí, en este caso soy yo, José Luis Falguera. Primero, gracias a Jeffrey por las referencias a cosas que yo escribí y dije. La verdad es que estoy conmovido pensando que algo que yo dije pueda tener alguna relevancia para la didáctica de la ciencia. Más allá de mi shock emocional por esas consideraciones, creo que la idea de hablar de conceptos no característicos y el papel que puedan jugar en relación con las aplicaciones intencionales, concebirlas conforme al marco conceptual característico de una teoría, creo que es algo que simplemente aprendí leyendo a Schnitt, a Steinmiller, a Moulines, a Balser, o sea que no tiene gran mérito por mi parte y quizá el interés que tiene más que ver con el papel que puedan jugar en una comparación entre teorías inconmensurables, si esto es aceptable. Dicho esto, y olvidándonos de eso, a mí no me queda muy claro de esto de la didáctica de la ciencia, a qué nivel educativo se está planteando. Lo digo porque, bueno, primero, según el nivel educativo, a lo mejor lo que se puede utilizar de filosofía de la ciencia y más concretamente de metateoría estructuralista debe ser considerado de manera diferente. Segundo, pensar en una didáctica estructuralista para la enseñanza de las ciencias. En algún momento Sonia habló de, bueno, el formador tendría que estar formado en metateoría estructuralista. Pues depende de qué nivel de exigencia de conocimiento de metateoría estructuralista se pretende que tenga. Yo creo que lo que tiene que conocer es muy poco. O sea, pretender que alguien que esté enseñando ciencia vaya a conocer en detalle lo que es la metateoría estructuralista, en qué consisten las reconstrucciones de la metateoría estructuralista, en cómo se utiliza el aparato teórico conjuntista y de teoría de modelos para las reconstrucciones, me parece excesivo. Y en ese sentido va mi tercera consideración. A lo mejor detrás de toda esta propuesta y sugerencia de Jeffrey y comentada por Sonia, lo que habría que empezar a plantearse es, bueno, si no conviene considerar la elaboración de materiales docentes de la ciencia desde ese punto de vista y qué nivel de exigencia de conocimiento de la metateoría estructuralista requerirían esos materiales. Yo creo que hay muy poca. Yo creo que hay intuiciones importantes respecto a lo que es una teoría científica, por ejemplo, un árbol teórico, que se puede plasmar en la enseñanza de la ciencia y abandonar la vieja idea de que las teorías son listados de enunciados con estructura axiomática deductiva o cosas por el estilo, que sigue estando presente muchas veces, temo, en la enseñanza de la ciencia. Más allá de todo esto, la propuesta en concreto es, no sé si a lo mejor ya está en marcha por parte de Jeffrey y otras personas que están pensando en cuestiones de didáctica de la ciencia, en didáctica en clave estructuralista, en plantearse un programa, un proyecto de elaboración de materiales docentes de la ciencia desde esa perspectiva para ver qué es lo que se puede hacer en realidad y en qué medida ese tipo de propuesta se puede hacer efectiva y llevarla adelante presentándola ante docentes de ciencia según en qué nivel de enseñanza se esté hablando. Una última cosa que no puedo dejar de plantear y porque desde el comienzo de la exposición de Jeffrey me está
está ahí. Más allá de todo esto, el gran problema es que lo de la sociedad del conocimiento científico, lo de la revalorización de la enseñanza de la ciencia, se está perdiendo por otro lado, porque los niveles medios de enseñanza, yo no sé en otros lados, pero al menos aquí en España es lo que vemos. En los niveles medios de enseñanza no se enseña ya ciencia a buena parte de los estudiantes de esos niveles. No, apenas los estudiantes que llegan a titulaciones universitarias de humanidades y de ciencias sociales, lo que saben de ciencia es casi nada. Los que nos llegan a las facultades de filosofía les aterra, esto lo sabemos desde hace décadas, no es nuevo, les aterra el tener que enfrentarse con aparato formal. No porque la lógica elemental, no porque la teoría intuitiva de conjuntos sea un gran monstruo, sino porque ver signos de esa índole, sea de lo que sea, les aterra, les echa para atrás, no se ponen ya en clave de intentar. Entonces, mucho menos, bueno, el intentar comprender teorías científicas, sea del ámbito de las ciencias naturales, por llamarlo así, sea del ámbito de las ciencias sociales, sea del ámbito de las ciencias humanas, como puede ser psicología básica o algunas otras. Les aterra, les aterra. La ciencia, en este momento, en los planes de estudios de enseñanza media, está muy infravalorada y se está ahuyentando de una manera, yo no sé, espectacular y preocupante a una parte de la población, no a todos, afortunadamente hay gente que se dedica a estudiar materias de ciencias y que termina haciendo estudios de ciencia en las universidades o al menos de tecnología, pero una parte de la población está ahuyentada de los estudios de ciencia. Accede a la universidad o accede a estudios de formación profesional, que no comente. Y yo creo que esa es la gran preocupación respecto a la enseñanza de las ciencias, que la revalorización, la sociedad del conocimiento científico está perdiendo la gran batalla. Si hubo algún momento en el que parecía que eso podía tirar para adelante, yo creo que en este momento hemos dado pasos atrás espectacularmente. Gracias y perdonad por la extensión. Gracias, Lea. Gracias. José Luis, y nada de perdonar, me encanta la lectura que has hecho del trabajo. En principio, el comentario acerca de los niveles educativos en los cuales se ha presentado la propuesta, por ejemplo, de comparabilidad empírica, estoy totalmente de acuerdo. Esta forma de abordaje en la didáctica en general sobre cualquier propuesta que sustente la enseñanza, ¿sí? Marco teórico didáctico que sustente la enseñanza, usualmente se adecua a los diversos niveles de estudio. Nosotros, bueno, dentro de la propuesta de comparabilidad empírica hemos estado pensando usualmente en un nivel secundario, previo a lo universitario. No lo explicité, lo leíste bien la ausencia de esa aclaración, pero estoy completamente de acuerdo en que en la medida en la que se avanza en el nivel de escolaridad, hay como modificaciones que van de la mano de ese avance. Justamente una de esas preguntas que nos hacíamos en cuanto a esto de análisis de teorías científicas escolares está en cómo si es que hay saltos o discontinuidades dentro de las formas de presentar las teorías científicas en la escuela. Creemos que sí, pero no está elucidado cómo ni de qué manera precisa. Así que pues coincido totalmente con tu pregunta. Luego mencionaste algo que es muy interesante y que sí me va a tener un poco más allí y tiene que ver con, ok, esto está como propuesta, pero entonces, ¿por qué no pasamos a la elaboración de material didáctico para evaluar la idea, digamos, y ponerla en marcha? Y lo voy a conectar con lo que acabaste de decir acerca de estamos perdiendo la batalla. En Latinoamérica, o al menos, yo me encontraba, cuando yo estaba en Colombia, luego en Argentina, ahora en Chile,
La enseñanza de las ciencias en los currículos nacionales, digo, la ciencia en los currículos nacionales se ha mantenido, digamos, la lucha ha sido más bien por que no saquen las disciplinas científico-humanistas, que se mantenga filosofía o que se mantenga historia. En el caso de Chile fue una lucha para que se mantuviera filosofía e historia en el currículum de secundario, pero no porque se saquen las ciencia, física, química o biología. Y hay orientaciones distintas para la enseñanza, pero se ha mantenido en los diversos niveles. Sin embargo, dentro de la charla yo comenté que la didáctica de la ciencia como que se avanzó en contra de la enseñanza tradicional que reduce la presentación de las teorías a sus leyes sin más y a los estudiantes a la memorización. Se avanzó con el modelo de cambio conceptual, ¿sí? Pero hoy por hoy, si vamos a las clases de ciencias, usualmente podemos encontrar clases tradicionales. O sea, lo que se quería avanzar se mantiene. Usualmente, hoy por hoy podemos encontrar profesores que sostengan la idea de que se busca el cambio conceptual y eliminar las ideas de los estudiantes. ¿Sí? Eso lo encontramos hoy por hoy. Un didacta de la ciencia, bueno, Agustín Auris Bravo decía algo así como la pandemia ha mostrado el fracaso de la educación científica. Con esto ato lo último que acabaste de decir. La enseñanza de las ciencias, aún con las propuestas que se dan, si se quiere, en el ámbito teórico de la didáctica, ¿sí? Que la propuesta de cambio conceptual y cómo ha impactado realmente las aulas de clase. Luego la propuesta de ciencia escolar, y cómo que es de finales del 90, y cómo ha impactado en el aula de clase recién. Por ejemplo, en Chile, recién, hace los últimos 5 o 7 años, se han desarrollado propuestas que buscan fomentar la modelización científica escolar. O sea, la propuesta de hace 20 años recién empieza como a ponerse en práctica y a evaluarse, ¿sí? Aun cuando hay mucha gente que ha caracterizado la noción de modelo en la didáctica y en la ciencia, ha traído discursos de la filosofía de la ciencia para caracterizar esas nociones. En el plano, yo distingo más o menos que hay un plano más o menos teórico-didáctico en el cual estas propuestas se han gestado, y esta propuesta de la ciencia escolar y de modelizar en el aula de clase, sobre todo basados en lo que mencioné de Ronald Guille, se empiezan a desarrollar en el aula de clase, propuestas didácticas específicas, unidades didácticas, material docente. Bueno, el trabajo que nosotros hemos hecho esto de la propuesta de una comparabilidad empírica escolar, si es que se acepta en ese sentido, está más bien en este plano de la propuesta, ¿no? La propuesta teórica, la didáctica teórica en el que tenemos que pasar a la elaboración de dispositivos. De hecho, tengo prometido un artículo con Santiago y con Leonardo en el cual decimos, bueno, vamos a, yo les decía, yo desarrollé esta parte de la comparabilidad empírica, ponemos el ejemplo del tratamiento de las ideas funcionalistas de los teleológicas de los estudiantes, y luego nos falta pasar a lo otro, ¿no? Que es elaboración de material docente. Como dicen en Argentina, esa parte te la debo todavía, José Luis. Me encantaría, de hecho estoy presentando propuestas de investigación, de proyectos de investigación acá, que incluye elaboración de material docente basados también en esta propuesta. Ojalá me acepten, necesitamos fondos también para el partido estructuralista. Pero esa parte sí, yo por ahora te la debo. Tengo que decir justamente, muchas de las propuestas en la didáctica aún no llegan a concreción en el aula de clase. Una de las razones es lo que mencionaba Agustín Auris Bravo acerca del fracaso de la educación científica. Aún hay mucho tradicionalismo en la enseñanza de la ciencia. Perdón, sí. no sé si te quedaba decir algo, pero vamos a hacer rapidito preguntas y respuestas. Si querés redondear esa, o si no pasamos a la que sigue, pero preguntas y respuestas rápido porque son vale, un poco perfecto, disculpa, está bien. No, todo bien. ¿Querías cerrar? No, eso, tenemos mucho trabajo por delante, José Luis. Todas las preguntas que hacen son cosas que dijiste, son cosas que faltan por hacer, claramente. Muchas gracias, José Luis. Perfecto. Gracias La siguiente pregunta soy yo, así que voy a tener que aplicar lo que dije. Estoy súper de acuerdo con todo, me encanta el trabajo. Lo que sí, hay una cuestión que me hace ruido, que probablemente te lo hayan preguntado un montón de veces, sea algo que se pregunta bastante, que tiene que ver con esta cuestión de que, o sea, a ver, las reconstrucciones racionales se supone que lo que hacen es generar una especie de ficción que dice mejor aquello que dicen los científicos, ¿no es cierto? Una vez que eso está dicho mejor, se puede presentar mejor. Me imagino que cuando Otto Neurath pretende que las reconstrucciones racionales de la ciencia ayuden a la clase obrera, no está pretendiendo que la clase obrera aprenda la lógica de primer orden, sino que está pretendiendo, digamos, que alguien haga el trabajo de traducción. Una vez hecha la reconstrucción racional, se puede elaborar el material, y eso es lo que se le puede dar a la clase obrera, y un trabajo análogo se puede hacer en la ciencia, para la didáctica de la ciencia, y me parece que tu programa tiene que ver con eso, con, por ejemplo, poder reconstruir las teorías que están en los libros de la secundaria tal como están ahí,
para poder compararla con la teoría de la ciencia erudita, etcétera, etcétera, y me parece que es un programa valioso y que estaría buenísimo que lo sigas trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece que en lo que difiero es básicamente que creo que el motivo por el cual ese programa es posible y sería fructífero y se puede hacer, tiene que ver con el hecho de que no me parece que haya una distinción de clase entre la ciencia erudita y la ciencia escolar. Me parece hasta un poco perjudicial porque te hacía una proliferación, porque entonces habría una ciencia distinta en la universitaria respecto a la del secundario, respecto a la del primario, y eso generaría, por ejemplo, que si vos haces una reconstrucción de la teoría a partir de un libro universitario esté mal y tengas que ir a la fuente primaria, porque entonces no estarías reconstruyendo correctamente al autor. Entonces, es como una proliferación de ciencias que tiene que ver con una distinción, con confundir distinción de clase con la distinción de grado. Me parece que lo que está en la secundaria, lo que está en el manual de texto de secundaria es ciencia, puede estar un poco mejor, puede estar un poco peor. Me imagino que la diferencia se puede decir mejor en términos de la sistematicidad de Hoyningen, o sea, como mejores descripciones, mejores representaciones, pero no que sea algo distinto, ¿no? Me parece que tu programa se puede hacer porque no es distinta a la ciencia escolar, sino que es un poco menos sistemática, o mucho menos sistemática si es mala, o si estamos hablando de la ciencia que se le dan a los niños de jardín de infante. Pero digo, me hace mucho ruido el concepto de ciencia escolar. Me imagino que es un concepto que debe ser bastante polémico, pero como no estoy en el área, te pregunto a vos cómo contestan ese tipo de objeción. Gracias. No, a ti, Lean. Rápidamente, justamente la idea de ciencia escolar viene a decir que no son tan distintas, ¿sí? Que no es tan distinto o sea, que es distinto, pero no tan distinto. Es que hay cosas que pueden llevarse al aula de clase o que se desarrollan en el aula de clases similares a los procesos que llevan adelante los científicos y científicas, ¿sí? Ahora, la pregunta que deviene en esto es, ok, cierto que son, aceptando que son más o menos, que son algo similares, por ahí el instrumental metateórico serviría para comprender lo que pasa también en el aula o en las teorías científicas escolares. El problema es que esto no se ha hecho, entonces, ¿qué tanto son distintas? No lo sé. ¿Qué tan parecidas son? No lo sé. Hace falta el desarrollo de esa propuesta, pero no se está diciendo que sean completamente distintas, como que es otra ciencia, o por ejemplo analizar los textos universitarios está mal, ¿no? O analizar los textos escolares esté mejor, o ir a la mejor, o está mejor las revistas científicas, está mejor. No se está diciendo eso, sino que justamente aún puesto en esta discusión no se tiene claro esta relación, y si, en ese sentido sería valioso un análisis metateórico. O sea, para comprender, reconstruir las teorías de los textos escolares o comprender lo que pasa en el aula de clase. Muchas gracias. Santi, la siguiente pregunta. Bueno, como en Francia, Alemania, España, donde son las 3 de la mañana, voy a hacer solo dos frases voy a tirar. Una que tienen que ver con la experiencia de haber escrito ese trabajo que escribimos con Jeffrey y Leo. Hay muchas cosas que están metidas ahí en lo que está contando Jeffrey, ¿no? Una tiene que ver con formar gente y otra con estrategias para enseñar teorías o ciencia en las clases, y son muy distintas. Dos cosas que quería decir respecto al segundo tipo de cosas, que es lo que hicimos nosotros en ese trabajo, que es tratar de ayudar a explicar, a lidiar con el pensamiento teleológico y explicar la teoría de la selección natural. Digamos, dos cosas digo. La primera es que escribiendo el trabajo me resultó bastante incómodo el hecho de que uno tiene que simular el nivel de controversia que hay en la filosofía de la ciencia respecto al tema, ¿sí? Digamos, en la filosofía de la ciencia hay en casi cualquier tema una controversia absoluta, y en general te alientan a que agregues más controversia, ¿no? Te felicitan si tirás un nuevo enfoque respecto a la teleología. Y eso es un problema a la hora de bajar, digamos, lo que aprendiste en filosofía de la ciencia y ser un experto a la hora de ayudar a los didactas, ¿no? Lo digo solo como una cuestión problemática que lo enfrentamos en ese trabajo, ¿no? Porque no hay nada más controvertido que es el pensamiento teleológico, el lenguaje teleológico en filosofía. Y lo otro tiene que ver con que ese trabajo, en ese trabajo usamos el estructuralismo, porque de hecho está basado en un análisis kuhniano-estructuralista de lo que pasó en la revolución darwiniana, pero no lo mencionamos. No lo mencionamos nunca. Los lamento, no lo citamos a todos ustedes, porque lo usamos en la cocina, ¿no?, del trabajo. Y me parece que las dos cosas son interesantes, pero solamente las menciono, para que Jeffrey diga algo. Gracias, San.
Bueno, justamente eso, ese esfuerzo por llevar a dar orientaciones didácticas sin mencionar el estructuralismo, pero que lo tengan de base, pero que lo presupone o se puede presuponer, yo creo que es uno de los caminos a seguir a la hora de responder a la sugerencia de José Luis de elaborar material docente. Sí, y tiene que ver con, no se va a presentar, digamos, la distinción de teórico relativo a una teoría para que los docentes la incluyan en el aula, sino que en todo caso las orientaciones docentes podrían estar basadas en el estructuralismo, con presuposiciones desde el estructuralismo, sin que sean explícitas, como en el ejemplo de ese trabajo que les invito a leer, que es muy bonito. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Muy brevemente. Sonia, nos está llegando el humo de tu tabaco. Juan Manuel. Juan Manuel Jaramillo, ¿estás ahí? Si estás ahí, danos una señal. Sí, está. Si no, creo que... Decile que está muteado. Ahí vino. Sí, no, celebro que un colombiano esté en estos esfuerzos del Partido Estructuralista y trabajando el tema de la enseñanza de la ciencia. Yo creo que habría que mencionar un aspecto que me parece importante, y no solamente la filosofía de la ciencia, sino la historia de la ciencia, de qué manera se pueden involucrar también o hacer una especie de conjunción entre filosofía e historia de la ciencia. Yo recuerdo, por ejemplo, un curso que dictó Richard Feynman, en California, en el Instituto Tecnológico de California, sobre física, que después salió publicado en varios volúmenes, ¿no? Es un texto maravilloso porque no es un trabajo normal, no es un texto escolar normal, sino que es un texto que está llevando al estudiante a pensar la física, ¿no? Entonces él toma, por ejemplo, inicia con lo que sería el desarrollo de la física, luego la relación de la física con otras ciencias, luego ya empieza a manejar conceptos, el concepto de energía, el concepto de espacio-tiempo, el concepto de movimiento, el concepto de movimiento, digamos, gravitacional, de movimiento. Es decir, empieza a hacer una serie de conceptualizaciones, pero va mostrando la historia, es decir, no cómo mostrarle al estudiante cómo es que llegaron esos conceptos a la teoría, porque eso no aparece porque sí, eso no es por generación espontánea. Entonces, todo el largo camino que hubo que recorrer para llegar, por ejemplo, a un concepto como el de espacio absoluto y tiempo absoluto, en el caso de Newton, por ejemplo. Eso me parece importante. Lo segundo es que estoy completamente de acuerdo, la educación tradicional ha sido una educación, como diría Pablo Freire, bancaria, memorística, y eso lo muestra la diapositiva impresionante que tú mostraste, un profesor con un tablero lleno de fórmulas que los estudiantes tienen que aprender y luego repetir casi que mecánicamente. Entonces habría que también que trabajar en eso, y me parece que el estructuralismo aporta mucho en esto, porque la misma noción de red teórica permite establecer esas interconexiones intrateóricas entre las distintas leyes. O sea, puede el estudiante mirar eso de una manera, digamos, más holista, digamos, que no cada una de las leyes de manera aislada, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en un congreso que hubo en Bogotá en el año 2005 sobre la enseñanza de la filosofía y la enseñanza de la ciencia, yo presenté un trabajo que titulé precisamente La importancia que tiene la filosofía de la ciencia para la enseñanza de la ciencia, y tomé como ejemplo, en ese caso, el concepto de la red teórica de la mecánica. Y recuerdo cuando terminé la clase, la disertación, se me arrimaron un poco de profesores de física sumamente agradecidos, porque ellos veían ahí digamos, una posibilidad de poder hacerle entender al estudiante qué relación había entre las distintas, digamos, subteorías que componen la mecánica, ¿no? Y por supuesto habría que mirarla en relación con otras, pero por lo menos internamente, porque al estudiante le enseñan la ley de gravitación y no sabe qué relación tiene con la ley de Coulomb, con la ley de Hooke, o sea, él está completamente atomizado en esto, ¿no? Entonces me parece que es importante hacer uso de todas estas herramientas, digamos, que nos proporciona el estructuralismo para producir una forma diferente, digamos, de enseñar la ciencia a la que sería la enseñanza tradicional, ¿no? Muchísimas gracias por el ánimo coterráneo.
Y luego sobre tus comentarios, muy breve, porque Lean ya está preocupado. El papel de la historia de la ciencia es fundamental justamente para poner en diálogo las ideas que tienen los estudiantes en un artículo que está por salir, está ya cocinado, pero falta que termine de cocerse. O sea, está preparado, falta que está en evaluación. Justamente con Santiago y con Leonardo proponemos ejemplos de trabajos de la historia de la ciencia, de discusiones entre Darwin y lo propuesto por Paley, para poner en diálogo, establecer o aclarar justamente la base empírica sobre la cual trabajar la selección natural. Así que, total, al lugar tu comentario, y yo creo que es una herramienta adicional a utilizar y a incluir y fundamental. Hay otras vinculaciones en didáctica que se han hecho para la historia de la ciencia, pero no me extenderé sobre eso. Y sobre el papel de la noción de red teórica, coincido plenamente en la noción de red teórica, la distinción de teórica relativa a una teoría, estos elementos que en el estructuralismo están y no se encuentran en otra corriente epistemológica, justamente son muy potentes y terminan por mostrar cosas que están ahí pero no se ven, que es el trabajo elucidatorio. Ahora no solo en la ciencia, sino en la enseñanza de la ciencia. Totalmente de acuerdo, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no veo ninguna mano levantada, si no se me escapa nadie, tendría que ceder el poder de la coordinación para que alguien me coordine, porque lo próximo es nuestro trabajo con el doctor Marcelo Rodríguez. Ahí está. Muchas gracias, Lea, muchas gracias, Jeffrey y Sonia. Y Sonia, por la fuerte participación, y a todos los demás por sus comentarios, sus aportes. Ahora entonces, aprovechando que ahí está presente y que